El día que me fui de esa casa, él me preguntó una sola cosa. No si estaba bien, no a dónde iba, no si algún día volvería. Me preguntó quién le iba a cocinar. 40 años. 40 años de desayunos, comidas y cenas. De levantarme antes que él, para que hubiera café caliente. De planear la semana entera, alrededor de lo que había en el refrigerador. De aprender a cocinar sus platillos favoritos, mejor de lo que los hacía su propia madre. Y eso fue lo único que se le ocurrió preguntar. No respondí nada. Tomé mis bolsas, cerré la puerta. Y en el camino me di cuenta de algo que tardé 40 años en entender. Que él nunca me había visto como su esposa, solo como la mujer que cocinaba. Me llamo Carmen. Me casé con Rodrigo a los 22 años. En esa época casarse era lo que seguía. Terminabas la preparatoria, encontrabas a alguien, te casabas. Y si tenías suerte, encontrabas a alguien que no te fallara. Yo creí que había tenido esa suerte. Rodrigo era trabajador, serio. No era un hombre de muchas palabras, pero tampoco era un hombre que fallara. Pagaba las cuentas, llegaba a dormir, aparecía en los cumpleaños de los niños. No gritaba, no golpeaba. Eso era suficiente, me decía yo. Eso era lo que había. Los primeros años fueron de construcción. La casa, los hijos, la rutina. Tuve 3 hijos en 5 años. Y con cada uno fui soltando algo de mí, en algún lugar que después no supe encontrar. Primero solté el trabajo en la papelería, donde había estado 4 años. Rodrigo dijo que era mejor, que los niños necesitaban a su mamá en casa, que ya con su sueldo alcanzaba. Le creí. Luego se fueron las amigas, no porque alguien me lo pidiera, sino porque con 3 niños y una casa, las tardes de café desaparecieron solas. Poco a poco los lazos se fueron aflojando, hasta que un día ya no llamaba a nadie. Y los sueños pequeños que tenía de joven también se fueron guardando. Quería aprender a coser, quería tomar clases de pintura, quería algún día hacer un viaje sola, a algún lugar que nadie más quisiera conocer. Los fui empujando al fondo, uno por uno, hasta que un día ya no recordaba dónde los había puesto. Me di cuenta un día que mi vida entera cabía dentro de esa cocina y que Rodrigo nunca había notado que algo faltaba. Hay algo que la gente no entiende sobre cocinar para alguien 40 años. No es el tiempo, no es el esfuerzo, es la invisibilidad. Cocinar todos los días es hacer algo que desaparece en minutos. Lo piensas, lo compras, lo preparas, lo sirves, lo comen y ya no existe. Al día siguiente vuelves a empezar, sin que nadie recuerde lo de ayer, sin que nadie note lo que pusiste de diferente, sin que nadie vea que llevas 40 años parada frente a esa estufa. Rodrigo comía y se levantaba de la mesa. Eso era todo. Una vez le pregunté si le había gustado lo que hice. Un caldo de res, que me tardó toda la mañana. Me dijo que estaba bien. Solo eso, que estaba bien. No bueno, no rico, no gracias. Que estaba bien. Como si lo que yo había hecho fuera lo mínimo esperado. Otra vez le pregunté si podíamos salir a cenar. Solo los dos, sin los niños, como cuando éramos novios. Me dijo que para qué gastar, si en casa se comía mejor. Me quedé callada y me volví a la cocina. Hubo cumpleaños donde cocinaba para 20 personas. Me levantaba a las 5 de la mañana y no me sentaba hasta las 3 de la tarde. Rodrigo recibía los abrazos como si la fiesta hubiera salido sola. Nunca me presentó diciendo que yo había hecho todo eso. Solo me presentaba como su esposa,
Y yo sonreía y volvía a la cocina. Porque así era. Porque en algún momento uno deja de ver el esfuerzo como esfuerzo. Solo lo ve como lo que hay. Y lo peor no era que Rodrigo lo creyera. Lo peor era que yo también había empezado a creerlo. Hubo un momento exacto en que algo cambió en mí. No fue una pelea grande. No fue una traición. Fue un martes ordinario de febrero. Rodrigo llegó a comer. Se sentó en su lugar de siempre. Comió. Se levantó. Y sin mirarme dijo: «Oye, mañana invité a unos compañeros a cenar. Haz algo bueno». No preguntó si podía. No dijo por favor. Solo haz algo bueno. Como si yo fuera parte del inventario de la casa. Me quedé parada en la cocina, con el trapo en la mano. Y pensé: ¿cuándo fue la última vez que alguien aquí me preguntó cómo estaba yo? Intenté recordar. No pude. Esa noche no dormí. No de rabia, de claridad. A veces la claridad duele más que la rabia, porque no te deja excusas. Me levanté a las 3 de la madrugada. Me senté en la cocina en la oscuridad. La misma cocina de siempre, con la misma estufa, con el mismo olor a gas y a limón, con el mismo mantel que había planchado cientos de veces sin que nadie lo notara. Y me pregunté algo que nunca me había preguntado. ¿Qué quiero yo? No qué quiere Rodrigo, no qué necesitan los hijos, no qué espera la familia. ¿Qué quiero yo? Tardé mucho en responderme, porque llevaba tanto tiempo viviendo para otros, que la respuesta no salió fácil. Tuve que escarbar, como cuando buscas algo que guardaste hace mucho y ya no recuerdas bien dónde. Pero cuando salió la respuesta, fue muy clara. Quería irme. No con rabia, sin rabia, solo irme. Recuperar algo de lo que había soltado, en algún lugar de esos 40 años. Esa cajita de sueños que había empujado al fondo. Quería encontrarla. Quería ver si todavía era mía. Lo que decidí esa noche, no se lo dije a nadie, ni a mis hijos, ni a mi hermana, ni a Rodrigo. Solo empecé a hacer algo que nunca había hecho en 40 años. Empecé a pensar en mí primero. Y lo que descubrí me tomó por sorpresa. Los meses siguientes viví en 2 niveles. Por fuera todo igual. Los desayunos, las comidas, las cenas. Rodrigo llegaba, comía, se levantaba. Todo igual. Por dentro estaba ordenando algo que llevaba años sin ordenar. Lo primero fue llamar a Lucía, una amiga de la juventud, que no veía en casi 12 años. No sé por qué la llamé a ella y no a alguien más cercano. Creo que fue precisamente eso, que con alguien cercano uno se cuida de lo que dice. Con Lucía podía decir todo. La llamé un miércoles en la tarde, mientras Rodrigo estaba en el trabajo. Me escuchó 2 horas sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había esperado esa llamada mucho tiempo, que siempre supo que ese día iba a llegar. Lloré. No de tristeza, de alivio. El alivio de que alguien te vea después de mucho tiempo sin ser vista. Lucía me ayudó a encontrar un departamento, sencillo, en una colonia tranquila, con una ventana que daba a un jardín pequeño, sin cocina grande, sin comedor para 8 personas. Solo una cocina pequeña para una persona. Para mí. Fui guardando cosas poco a poco. Mi ropa primero. Unos libros que nadie leía. Unas fotos mías de joven que guardaba en una caja, porque a Rodrigo no le gustaban los cuadros. Y fui encontrando, despacio, que todavía estaba ahí, que no se había ido, solo había esperado.
El día llegó un sábado de septiembre. Un sábado normal. Rodrigo estaba viendo el fútbol. Saqué las 3 bolsas que había preparado. Las puse junto a la puerta. Fui a la sala. Le dije que necesitaba decirle algo. Me miró con esa cara de quien no quiere perder el partido. Le dije que me iba, que había decidido separarme, que ya tenía un lugar donde vivir, que había hablado con un abogado, que los papeles ya estaban listos. Rodrigo apagó la televisión. Me miró de una manera que en 40 años no le había visto. Abrió la boca y me preguntó lo primero que se le ocurrió preguntar. ¿Y quién me va a cocinar? No dije nada. No lloré. No grité. Tomé mis bolsas y cerré la puerta. Afuera el aire olía diferente. O quizás era yo la que estaba diferente. Subí al coche de Lucía que me esperaba. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente verdad. Los primeros días Rodrigo llamó varias veces. No para saber cómo estaba, para preguntar dónde estaban las cosas. El médico de cabecera, la contraseña del banco, dónde guardaba las facturas, si alguien podía ir a lavarle la ropa. Cada llamada era una pregunta práctica, nunca una pregunta sobre mí. Y cada llamada me confirmaba algo que ya sabía pero necesitaba escuchar. Que en 40 años él nunca me había visto a mí, solo había visto lo que yo hacía. Los hijos reaccionaron diferente. La mayor llamó primero, asustada, confundida. Le expliqué lo que podía explicar. Tardó en entender, pero entendió. El del medio tardó 2 semanas en llamar. Cuando llamó estaba enojado. Me dijo que cómo podía hacer eso, después de 40 años. Le pregunté si sabía cómo había estado yo, en esos 40 años. Silencio. Me dijo que no lo había pensado así. Le dije que lo pensara. Colgué. Volvió a llamar una semana después, con otra voz. Me dijo que lo sentía. El menor fue el más difícil y el más inesperado. Me llamó un domingo por la mañana. Me dijo que nunca había entendido por qué yo aguantaba tanto, que de niño veía que algo no estaba bien, que había noches que me escuchaba, moviéndome en la cocina hasta muy tarde, que siempre quiso preguntarme si estaba bien, pero nunca supo cómo. Me dijo que se alegraba de que me hubiera ido. Ese fue el momento más difícil de todo. No la salida, no los papeles, no las llamadas de Rodrigo, sino escuchar a mi hijo menor decirme que se alegraba, porque significaba que él había visto lo que yo no había querido ver y lo había cargado solo. Rodrigo tardó casi 1 año en entender que era definitivo. Una noche llamó diferente, sin preguntas prácticas, solo para hablar. Me dijo que la casa se sentía vacía, que había intentado cocinar y no sabía ni dónde estaba la sal, que pedía comida a domicilio todos los días, que extrañaba el olor del café en las mañanas, que extrañaba escucharme en la cocina. Le escuché. Y cuando terminó le pregunté algo. Si me extrañaba a mí, o si extrañaba tener a alguien que le cocinara, que le lavara, que estuviera ahí sin pedir nada. Hubo un silencio largo. Y en ese silencio tuve la única respuesta que necesitaba. Alguien que te extraña a ti no necesita pensarlo tanto. Han pasado 2 años. Vivo en mi departamento pequeño, con mi ventana que da al jardín, con mi cocina para una persona. Cocino cuando quiero, lo que quiero. A veces me hago algo elaborado, porque me da gusto a mí
no para que nadie lo coma, no para que nadie lo agradezca, solo porque me gusta. A veces no cocino nada y como fruta parada frente a la ventana. Y nadie me dice nada, porque no hay nadie que espere nada de mí. Y eso que antes me sonaba a soledad, ahora me suena a libertad. Encontré la cajita de sueños. Tomé clases de pintura. Aprendí que no soy muy buena pintora, pero que no importa, que hacer algo por el gusto de hacerlo es una de las cosas más ligeras que existen. Hice ese viaje que siempre quise, sola, a un lugar que nadie más quería conocer. Y fue exactamente como lo había imaginado, cuando tenía 22 años. Mis hijos me visitan, los 3. Cuando vienen cocino si quiero, y si no quiero, pedimos comida a domicilio juntos, y nadie dice nada. Rodrigo dejó de llamar. Alguien me dijo que su hermana va a cocinarle los domingos. Me alegré, de verdad, sin ironía. A veces pienso en los 40 años, de desayunos, comidas y cenas, en todo lo que puse en esa cocina, en todo lo que dejé afuera de ella. Y pienso que no me arrepiento de nada, ni de los 40 años, ni del día que me fui. Porque los 40 años me enseñaron lo que no quería, y el día que me fui me mostró lo que sí podía tener. A veces la vida te da las dos cosas, solo no al mismo tiempo, y hay que tener el valor de cerrar una puerta para que se abra la otra.